en octubre del año 1957, en una peluquería del Park Sheraton Hotel en Nueva York. Albert Anastasia, uno de los mafiosos más temidos del mundo, estaba sentado en la silla del barbero. Con los ojos cerrados, con la cara cubierta de espuma de afeitar, y en ese momento, dos hombres con máscaras entraron al local. Lo que pasó en los siguientes segundos terminó con la vida de Anastasia y cambió el mapa del crimen organizado de Estados Unidos para siempre. Detrás de ese asesinato había un solo hombre. Un hombre que había traicionado a su mejor amigo, que había mandado matar a socios de décadas, que había huido a Italia para trabajar con Mussolini, y que durante años jugó a todos contra todos para quedarse con el trono de la mafia americana. Su nombre era Vito Genovese, y esta es la historia del mafioso más traicionero de la historia de Nueva York. Vito Genovese nació el 27 de noviembre de 1897 en Tufino, un pequeño pueblo cerca de Nápoles, Italia. Llegó a Estados Unidos de adolescente con su familia. Sin dinero, sin inglés, sin nada. Se instalaron en el Lower East Side de Manhattan, un barrio de inmigrantes italianos donde las opciones eran pocas y las calles enseñaban sus propias reglas. Y Genovese aprendió esas reglas muy rápido. A los 19 años ya tenía su primer arresto por posesión ilegal de armas, pero en las calles de Nueva York eso no era una mancha, era una credencial. Fue ahí donde conoció a alguien que cambiaría su vida. Un joven siciliano con el que compartía el mismo barrio, la misma ambición y la misma frialdad para hacer lo que fuera necesario. Se llamaba Salvatore Lucania. El mundo lo conocería como Lucky Luciano. Y durante años, Luciano y Genovese fueron inseparables, socios, amigos, hermanos de la calle. Pero Genovese tenía algo que Luciano tardó demasiado en ver, que para Vito Genovese no existía la lealtad real, solo existía la conveniencia. Durante los años de la Prohibición, Genovese y Luciano construyeron un imperio juntos. Alcohol ilegal, juego clandestino, extorsiones, prostitución y violencia, mucha violencia. Genovese no era el estratega que era Luciano, era el ejecutor. El hombre al que llamabas cuando querías que algo desapareciera. Una persona, un problema, un testigo incómodo. Todo desaparecía. En 1931, Luciano reorganizó toda la mafia americana. Creó la Comisión, un consejo de las familias más poderosas del país para repartir territorios y evitar guerras internas. Y Genovese fue parte de ese nuevo orden. Uno de los hombres más poderosos de Nueva York, con dinero, con respeto, con una familia criminal que obedecía cada orden suya, pero Genovese quería más, siempre quería más. En 1934 ocurrió algo que reveló exactamente quién era Vito Genovese. Se enamoró de una mujer casada, Anna Bernotico. El problema era que Anna tenía marido, Gerard Bernotico. Ese problema duró exactamente el tiempo que tardó Genovese en hacer una llamada telefónica. Gerard Bernotico apareció estrangulado en una azotea de Nueva York 12 días después. Genovese se casó con Anna 2 meses más tarde. Esa era la lógica de Vito Genovese. Los obstáculos no se negociaban, se eliminaban. Pero en 1937 algo salió mal. Las autoridades empezaron a investigar un asesinato que conectaba directamente con Genovese. Y en lugar de enfrentarlo, huyó a Italia. Lo que hizo Genovese en Italia dice todo sobre su carácter. Un hombre que había construido su poder en Estados Unidos bajo la bandera de la lealtad entre italianos, llegó a Italia y se puso al servicio de Benito Mussolini, el mismo Mussolini que perseguía a la mafia siciliana, el mismo Mussolini que había encarcelado y torturado a mafiosos en toda Italia.
Genovese financió la construcción de una sede del partido fascista en su pueblo natal, y a cambio recibió protección del régimen. Era un hombre sin ideología, sin principios, sin lealtad real a nadie, solo a sí mismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y los aliados llegaron a Italia, Genovese hizo algo que resumió toda su vida en un solo movimiento. Se ofreció como intérprete y colaborador del ejército estadounidense. El mismo hombre que había financiado el fascismo italiano, ahora ayudaba a los soldados americanos que habían combatido contra ese fascismo. Y funcionó. Genovese regresó a Estados Unidos en 1945. El caso en su contra se había derrumbado porque los testigos clave habían aparecido muertos, libre, sin cargos, listo para retomar su lugar en Nueva York. Pero Nueva York había cambiado mientras Genovese estaba en Italia. Frank Costello, otro de los hombres más poderosos de la mafia, había tomado el control de la familia. Y Costello era diferente a Genovese. No usaba la violencia como primera respuesta. Prefería los sobornos, las conexiones políticas, los acuerdos silenciosos. Tenía jueces, policías y políticos en el bolsillo. Era el mafioso más poderoso de Nueva York y lo era sin mancharse las manos constantemente. Genovese lo respetaba en la superficie, pero por adentro lo resentía y esperó su momento. En 1957, Genovese decidió que era hora de quedarse con todo. Primero intentó matar a Frank Costello. Un sicario lo esperó en el lobby de su edificio y le disparó en la cabeza. Costello sobrevivió de milagro y entendió el mensaje. Se retiró, le cedió el control a Genovese. Después Genovese fue por Alberta Anastasia, el jefe de la familia Gambino, uno de los hombres más violentos de toda la mafia americana, el hombre que controlaba los muelles de Nueva York. Anastasia apareció muerto en la silla del barbero del Park Sheraton Hotel, con la cara todavía cubierta de espuma de afeitar, y Genovese se proclamó a sí mismo el jefe de jefes, el boss of all bosses, el hombre más poderoso de toda la mafia americana. Había traicionado a su mejor amigo, había mandado matar a uno de los hombres más temidos del país, y nadie en la comisión se atrevió a desafiarlo. Por ahora, noviembre de 1957, Genovese convocó una reunión de todos los jefes mafiosos del país en Apalachin, Nueva York. El objetivo era consolidar su poder frente a toda la comisión, que todos lo reconocieran como el jefe supremo, pero la policía tenía información de la reunión. Y cuando más de 60 de los mafiosos más poderosos de Estados Unidos llegaron a esa casa en las afueras de Nueva York, los esperaban agentes del FBI. Fue un desastre absoluto. Mafiosos corriendo por los bosques en trajes de 3 piezas, 60 personas detenidas para interrogatorio. Y lo peor de todo, el FBI tuvo que reconocer públicamente por primera vez la existencia de la mafia organizada en Estados Unidos, algo que J. Edgar Hoover había negado durante años. La reunión de Apalachin fue el momento en que la mafia americana perdió su invisibilidad para siempre. Y fue culpa de Genovese, pero la caída real llegó de una manera que Genovese nunca esperó. Sus propios aliados lo traicionaron. Lucky Luciano, Meyer Lansky y Frank Costello, los hombres a quienes había traicionado o intentado matar, se organizaron en silencio y usaron su propia arma contra él. Pusieron a un narcotraficante llamado Nelson Cantelops a declarar ante el gobierno que Genovese era el jefe de una red de tráfico de heroína. En 1959, Vito Genovese fue condenado a 15 años de prisión por narcotráfico. El hombre que había traicionado a todos, que había mandado matar a socios, amigos y rivales, que había sobrevivido décadas en el mundo más peligroso del planeta, cayó porque los que quedaban vivos se cansaron de esperarlo.
y lo hicieron exactamente lo que él les había enseñado. Lo traicionaron. Vito Genovese murió el 14 de febrero de 1969 en la prisión federal de Springfield, Missouri. Tenía 71 años. Había pasado los últimos 10 años de su vida encerrado, sin poder tocar el imperio que había construido, sin poder proteger a los suyos, sin poder hacer nada. El hombre que había traicionado a todos terminó solo en una celda federal, víctima de las mismas traiciones que él había convertido en su herramienta principal. Porque en el mundo de Genovese, la lealtad era una ficción conveniente. Y cuando todos a tu alrededor aprenden esa lección de vos, ya no hay nadie que te proteja. La familia criminal Genovese sigue existiendo hoy. Es una de las 5 familias más poderosas de Nueva York. Su nombre sobrevivió décadas después de su muerte, pero el hombre que le dio ese nombre murió solo, traicionado y olvidado en una prisión del Medio Oeste americano. Esa es la ironía final de Vito Genovese. Construyó un imperio sobre la traición. Y la traición fue lo que lo destruyó. ¿Vos crees que en el mundo del crimen organizado la lealtad existe de verdad o siempre termina así? Déjalo en los comentarios. Y suscríbete a Modo Oso X para no perderte la próxima historia.